Buenas tardes, profesor. Soy Joaquín Jofré y en este video será una explicación de lo que es el campo magnético, algunos conceptos asociados y una aplicación en la ingeniería biomédica. Bueno, los contenidos a ver en este video será primero una breve introducción a este concepto del campo magnético, después veremos lo que es un campo vectorial, luego veremos algunas ecuaciones relacionadas a este concepto del campo magnético, después veremos las fuentes del campo magnético, los imanes, el monopolo magnético, la inducción de campo magnético y luego ya veremos la aplicación en la ingeniería biomédica que será la MRI o resonancia magnética. Bueno, a modo introductorio, el campo magnético es una región del espacio en la cual actúan fuerzas magnéticas sobre cargas eléctricas en movimiento o sobre materiales magnéticos. Estas fuerzas se logran identificar gracias al desplazamiento o desviación de estas partículas o ya sea también gracias a la atracción o repulsión entre imanes. El campo magnético se identifica gráficamente mediante el uso de líneas de campo que ayudan a identificar la magnitud y la dirección de dicha fuerza. Para entender mejor este concepto, lo desglosaremos parte por parte y ahondaremos específicamente en cada una de ellas. Bueno, el primer concepto importante a definir es el de campo vectorial. Un campo vectorial es una función matemática que a cada punto en un espacio le otorga un vector, es decir, una magnitud y una dirección. El campo magnético es un campo vectorial debido a que cada punto en el espacio le otorga una intensidad, la cual se mide principalmente en base a la densidad de flujo magnético. Y esta intensidad viene acompañada con una dirección, la cual se mide en base a la ubicación del punto con respecto a la ubicación de la fuente del campo magnético. A lo largo de la historia, el comportamiento del campo magnético se ha estudiado continuamente. Algunos de estos resultados los veremos a continuación. Primero, tenemos la ley de Faraday, que establece que el voltaje o fuerza electromotriz inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético que atraviesa este circuito. También tenemos la ley de Gauss, que establece que el flujo magnético neto dentro de una superficie cerrada es cero. Bueno, también tenemos la ley de Ampere, que establece que la circulación de un campo magnético a través de una trayectoria cerrada es directamente proporcional con la corriente eléctrica que circula a través de una superficie descrita por esta misma trayectoria. Por otra parte, tenemos también la ley de Biot-Savart, que define cómo se crea un campo magnético a través de una corriente eléctrica. Por último, tenemos la ley de Lorentz, que describe la fuerza electromagnética a la que se somete una partícula cargada que atraviesa campos magnéticos y eléctricos. Ahora bien, una fuente de campo magnético es cualquier cosa que debido a una corriente eléctrica o al magnetismo de sus materiales genera campo magnético en su entorno. Una fuente podría ser una carga eléctrica en movimiento, es decir, una corriente eléctrica. Este es el origen más universal del magnetismo. Cada vez que una carga como un electrón o un protón se mueven, generan campo magnético. Otra fuente podría ser un imán permanente, el cual es un imán hecho en base a materiales ferromagnéticos, lo que significa que conservará sus propiedades magnéticas incluso aún cuando el campo magnético externo que lo creó en un inicio se haya desaparecido. Bueno, ahora definiendo mejor qué es lo que es un imán, sabemos que estos son objetos que generan un campo magnético. Este campo magnético, si bien es invisible, es el responsable de atraer a ciertos materiales, como ya sea el hierro, o también es el responsable de atraer o repeler a otros imanes. Existen dos tipos de imanes. Para empezar, están los imanes permanentes, que son imanes que generan un campo magnético sin la necesidad de una fuente de energía externa, los cuales han sido desarrollados con materiales ferromagnéticos, lo que significa que están con sus dominios magnéticos internos alineados de forma persistente. Algunos ejemplos claros o comunes, mejor dicho, de estos tipos de imanes son las brújulas o los imanes de refrigerador. También están los electroimanes, que son imanes que generan campo magnético solo cuando fluye una corriente eléctrica a través de ellas. Normalmente estos imanes se construyen enrollando un cable en una bobina a través de, alrededor, de un material ferromagnético, como bien podría ser el hierro.
La intensidad del campo magnético en un electroimán se puede ajustar con la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través del cable. Ahora bien, una de las propiedades más importantes de los imanes es que siempre tienen dos polos, un polo norte y un polo sur. Las líneas de campo magnético salen del polo norte y entran hacia el polo sur. Los polos iguales se repelen y los polos distintos se atraen. Es importante recalcar también que si un imán se llegase a fraccionar, cada una de estas nuevas fracciones del imán tendría cada una un polo norte y un polo sur. De la ley de Gauss se desprende que una partícula o entidad con un solo polo, es decir, sin un polo norte y un polo sur, sino que solo un polo norte o un polo sur, no podría existir, ya que si el flujo magnético neto alrededor de una superficie encerrada es cero, se hace lógico que un polo no pudiese existir sin su contraparte, siendo así estos dos polos inseparables. Aún así, hasta el día de hoy se hacen experimentos para hallar estas hipotéticas partículas que se definen como monopolos magnéticos. Bueno, ahora para hablar de la inducción electromagnética, sabemos que este es un fenómeno que ocurre cuando un campo magnético variable induce una fuerza electromotriz FEM y por consiguiente una corriente eléctrica a través de un circuito cercano. Este fenómeno ocurre cuando un conductor se encuentra sometido a un campo magnético que varía con el tiempo o cuando un conductor se desplaza a través de un campo magnético. Bueno, ahora veamos una utilización del campo magnético en la vida real, más específicamente en el área de la ingeniería biomédica. Una resonancia magnética, o MRI por sus siglas en inglés, es un examen médico que, mediante la utilización de campos magnéticos y ondas de radio, logra crear imágenes precisas de órganos y tejidos internos del cuerpo. Normalmente este procedimiento se hace para diagnosticar algunas afecciones, así como para también llevar un buen control de distintos procedimientos médicos. Si bien el campo magnético que se utiliza para crear estas imágenes no es dañino por sí solo, sí podría interactuar negativamente con ciertos dispositivos, como podría ser, por ejemplo, un marcapasos. La resonancia magnética no utiliza radiación y eso es una de las ventajas que tiene, como si lo podría hacer otros procedimientos mediante, por ejemplo, rayos X. Este procedimiento, como ya se mencionó, utiliza ondas de radio, cuya función es alinear los átomos de hidrógeno del organismo sin realizar cambios químicos en los tejidos. El desplazamiento de estos átomos, su alineación más específicamente, genera energía, la cual es captada por un escáner para generar finalmente la imagen. En las máquinas encargadas de realizar este procedimiento se genera un campo magnético producido por la corriente eléctrica que fluye a través de unas bobinas al interior del aparato. Estas bobinas, a su vez, generan las ondas de radio que encadenarán todo este proceso que ya se mencionó, produciendo las señales que más tarde el aparato capturará. Posteriormente se procesan en una computadora, la cual creará las imágenes encargadas de mostrar el tejido o el órgano en más detalle. Las resonancias pueden ser de gran utilidad para distinguir el tejido enfermo del sano y funcionan también con más precisión que otros estudios alternativos. Bueno, a modo de conclusión, se puede decir que el campo magnético es una fuerza invisible pero omnipresente que no solo ha hecho posible la existencia y la evolución de la vida en la Tierra, sino que además ha sido un motor innegable para el avance de la tecnología y de la comprensión del universo. Su estudio sigue siendo un campo activo de investigación, con mucho faltante por descubrir acerca de posibles aplicaciones futuras y sobre sus complejidades. Muchas gracias.